Bendiciones para todos en este hermoso día. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder conectarme con ustedes. Soy el pastor Rubén Carrera. Hacía un tiempo que les había prometido a través de una publicidad que estaríamos dando inicio al Centro de Reflexión Teológica. Me gustaría cordialmente dar la bienvenida a todos aquellos que nos están o que me están viendo por este medio. Dios les pueda continuar bendiciendo. En primer lugar, me gustaría compartir con ustedes que el Centro de Reflexión Teológica en este canal se ha creado para poder compartir acerca de la palabra de Dios. Quiero hablarte acerca de lo que significa la palabra de Dios. Tiene relevancia el día de hoy la palabra del Señor, lo que conocemos como la Biblia. Es un libro que ha pasado de moda o definitivamente se cumple lo que dijo el Señor Jesucristo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Centro de Reflexión Teológica tiene la finalidad de poder presentar todos los argumentos necesarios para que tú cada día junto conmigo podamos conocer la palabra de Dios, entenderla, y si el Espíritu Santo nos ayuda, definitivamente ponerla en práctica cada día. Quisiera comenzar hablando de un hombre que existió en el Antiguo Testamento llamado Esdras. Se dice que este hombre, Esdras, fue descendiente directo del linaje sacerdotal del sumo sacerdote Aarón. Nos cuenta en el libro que lleva su nombre, del capítulo 7, en el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Qué interesante lo que Esdras había dispuesto. Él había preparado su corazón. En primer lugar, nunca vamos a poder comprender la palabra de Dios si llegamos a ella sin un corazón preparado. Si no estamos dispuestos a entender que la palabra de Dios fue revelada, fue inspirada por Dios, nos vamos a presentar delante de ella como que si estuviéramos leyendo un libro cualquiera. Definitivamente la palabra de Dios, nos declara el escritor a los hebreos, es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de doble filo. Me siento muy contento de poder encontrar esta verdad en la Biblia. Para poder acercarnos a la palabra de Dios, para poder entenderla, para poder practicarla, en primer lugar necesitamos ir con un corazón preparado. Estar dispuesto a que ella pueda hablar. En segundo lugar, dice que él había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Sabemos que la palabra inquirir significa estar en una búsqueda constante, es ser un inquisidor en cuanto a la pureza de la palabra de Dios. Este hombre había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová. Se convirtió en un investigador. Él quería saber exactamente qué había dicho Dios en el momento en que lo había dicho, qué quiso decir el Señor allí y lo que demandaba eso para su vida, porque en tercer lugar dice para cumplirla. Él estaba totalmente dispuesto, en primer lugar, a que la palabra de Dios hablara a su vida. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a vivir comprometidos de esa manera? Preparar nuestro corazón para inquirir la palabra de Dios y luego que ella hable a nuestras vidas, estar preparados para cumplirlo. Por supuesto, no se pudiera llegar al cuarto y último punto de esta vida de Esdras si no estuviéramos dispuestos a enseñarla. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos enseñarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, aconsejarnos unos a otros. De manera tal que aquí encontramos en la vida de Esdras que él cumplió con ese ciclo, preparó su corazón para inquirir la ley del Señor, cumplió la ley del Señor y enseñaba a Israel la palabra de Dios. Es esto lo que deseamos hacer en el Centro de Reflexión Teológica. La palabra de Dios sigue estando vigente hoy día como lo ha sido desde el momento en que Dios habló. Nos dice la Biblia en la carta a los Hebreos, en Hebreos capítulo 1, que Dios ha hablado. Nos dice en Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado a los padres por los profetas en otro tiempo, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo
el universo. La primera verdad que encontramos también en esta carta es que Dios ha hablado. Existen muchas maneras, varias formas en las que Dios ha hablado. En Génesis capítulo 1 lo encontramos hablando a través de la creación. En el capítulo 19, versículo 1 del libro de los Salmos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18, él dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pues las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice claramente el apóstol Pablo allí que las cosas invisibles de Dios se hacen visibles si tan solamente el ser humano pudiera ver a su alrededor. Ahora bien, Dios no solamente habló a través de la creación, sino que también decidió hablar a través de la ley escrita. Dios decidió hablar a través de su siervo Moisés, y en 2 tablas de piedra Él plasmó los 10 mandamientos. Dice la Biblia ya en Éxodo capítulo 20 que Moisés se había presentado delante de Dios en la cima del monte Sinaí, y ese día Dios estuvo allí hablando con él, y durante 40 días que Moisés estuvo en la presencia del Señor, descendió de allí trayendo en sus manos estas 2 tablas de piedra, la cual el Señor les ordenó al pueblo de Israel que debían obedecer. En tercer lugar, Dios también ha hablado a nuestras vidas a través de Jesucristo. Es el Verbo hecho carne. La Biblia nos cuenta que el Verbo era Dios. En Juan capítulo 1 se dice: en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. O sea, Dios se hizo uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, verso 5: haya pues el sentir en nosotros que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de uno de nosotros, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Todo eso lo hizo para que Dios hablara con nosotros directamente. Por eso leíamos en Hebreos: ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Él también está hablando en este momento a través de su iglesia, la cual es su cuerpo. Y de una manera milagrosa, de una manera poderosa, Él ha preservado su palabra para continuar hablando a nuestras vidas. En el próximo capítulo estaremos hablando acerca de la palabra de Dios ya de manera física. Yo les estaré presentando algunas versiones de la Biblia y cuáles de repente son mis pasajes favoritos. Usted puede darle me gusta a este canal, puede darle también clic a la campanilla para que pueda recibir sus notificaciones, y por supuesto también estamos abiertos a todo tipo de comentarios, todo aquello que usted pueda preguntar, lo que pueda opinar, si está de acuerdo con lo que estoy diciendo o no está de acuerdo, también puede colocarlo. Por favor, todo esto dentro del respeto. Puede también darle compartir a todos sus amigos, y que todo el mundo pueda estar conectado con la palabra de Dios. Dios les bendiga. Será hasta una próxima oportunidad.